voy a preparar el videíto de la Pico del Oro Durol de 12 pulgadas. Voy a preparar ese videíto. Ya tiré short, ya tiré compuesta, así que nada, ya salgo de este tema porque el chabón es insoportable, boludo, es insoportable. No, increíble, increíble. Yo muestro una herramienta que el chabón se siente zarpado y la compra y la muestra y la pone a laburar y la hace pelota, pero no, yo la verdad no entiendo. Bueno, ahora ya por suerte llegó el mail de Nipex y ya está, ya en esas áreas no se mete el tipo, la verdad que no se mete, ya ahí me va a decir que soy un infomercialista, todas esas cosas que él dice, que nunca entendí ese concepto, pero bueno, yo simplemente quiero mostrar herramientas sin poner mi dinero, y de paso que me queden las herramientas, ¿qué le importa a él? Bueno, pero también hay que entender que son las juntas, las juntas como si fuese una tapa de cilindro. Uno comprendió, ¿y qué quiero decir con esto? Que se mezcla el agua y el aceite. Uno comprendió que, ¿por qué esa persona es así? ¿Por qué tiene esas reacciones? Porque bueno, él es así, hay que saberlo entender. Él es un convencido de lo que dice. Pero la verdad que a mí ya me rompió la paciencia. Miren que yo soy un tipo tranquilo, trato de, bueno, ya se le va a pasar. De vez en cuando se resetea. O sea, él se resetea porque le llenan la cabeza. Él lee y interpreta que es así y sale re caliente. Y bueno, y no lo cuidan. Los amigos que tienen no lo cuidan. Es un tipo así. Yo aprendí a entenderlo y lo dejo y después se le pasa y nada. Pero todos me dicen acá en la comunidad, muchachos, este audio es para la comunidad. Todos me dicen, andá y rompele los dientes. Y se acabó, no te va a joder más con los videos, las Pico del Oro. Y me dicen, no, guarda, que tiene una derecha terrible, porque está todo el día con la masa, la terraja. Además es medio boxindanga callejero, viste que además... Pero a mí no me calienta eso. Yo soy campeón de Lima Lamas, sexto, séptimo dan, con todos los colores de cinturones. Me voy a andar preocupando. Además, yo calzo mi... No voy a decir eso en la comunidad, pero me conocen. Bueno, ahora voy a hacer el videito, muchachos, espero que lo vean. Va a ser el videito definitivo de la Durol que me faltaba, pero quiero que sepan que ya me cansé de este tema. Tengo los testículos sobrecargados de soportar y además estas herramientas no me ayudan porque se zafan, se hacen pelota y el tipo las compra porque están a su alcance y las hace percha, laburando, pues en eso sí, el tipo labura, el tipo sabe lo que habla, no, en eso no tengo nada que decir. Pero bueno, todo tiene un límite. Porque yo ¿qué hago de malo de última? Yo trato de que mi canal se banque solo. ¿Por qué tengo que poner la mía? Y de paso, bueno, me quedan las herramientas. Eso es normal, es así. Yo no lo veo mal. A ver si nos entendemos. Vuelvo de nuevo. Ya está. Ahora les hago la prueba que tengo que hacer y se acabó el problema. Y nada, ya después entra Nipex y se acabó. Ya en esa área el tipo no se mete, no jode, no. Solo me va a decir que soy un infomerciante y toda esa boludez que le hablo. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bienvenidos al canal. En esta ocasión les voy a seguir mostrando de la marca Durol, una unidad que faltaba para cerrar todo lo que me ha llegado de dicha marca.
Una pico del oro que no les anticipo nada, pero va a sorprender y va a revolucionar el mercado de picos del oro, imitación de lo que es bueno. Esta es la herramienta en cuestión. Pico del oro a botón, de fácil posicionamiento. No las conté, pero calculo que son 18 posiciones de ajuste. Y muchos me dirán, esto lo tenés que mostrar en una morsa para caños. Bueno, no sé dónde está. No sé dónde está esa morsa para caños. Si me la olvidé, si me la sustrajeron. La verdad que no sé. Así que nos vamos a arreglar para hacer las pruebitas de banco con esta morsa común. Tenemos... Uy, casi se me cagó. ¿Ven? Tengo que tener la morsa de caños. Tengo que estabilizar mi galpón, mi laboratorio, mi taller. Tenemos, si no las conté mal, 18 posiciones de ajuste, de muy fácil posicionamiento, todo encaja perfecto. Lo único que les pido, que el botón no lo dejen entre un punto y otro. No lo dejen entre un punto y otro. Y lo digo para vos, Trani, no te hagas el pelotudo, porque vos sabés de... Perdón. Pero también entiéndanme, estoy sacado un poco, porque uno tiene sus límites y yo tomo té de valeriana y tomo todas esas cosas naturales que me ayudan a estar bien, a mantenerme, a ser un tipo en equilibrio, pero vos no me la remás, Trani, porque vos serás muy europeo, todo lo que vos quieras, pero no lo parece, cuando vos tendrías que acompañarme a mí. Está bien, convengamos que vos sos europeo, pero sos lo peor de Europa. O sea, correspondés a esa camada de gente que salió huyendo a hacerse la América y no volvió nunca más. Es así desde tus abuelos, que tienen, según vos declarás, no sé, 100 años, 120 años, no sé cuánto tiene. Pero bueno, convengamos que no sos lo mejor. Lo mismo que los supermercados chinos que se estacionan en este querido país donde hay marcas como Esretrucci y Monviso. Video que les debo, muchachos. La verdad, preferí llamarme a silencio porque si se meten con esa gente ya voy a tener que recurrir a algo que yo verdaderamente no quiero, y es tener que confrontar a este sujeto, llamémosle Trani, porque bueno, la gente de Monviso ha sido muy, muy, muy buena conmigo. Me han brindado todo, me han enseñado, yo soy un fanático desde cuando tenía 4 años de Monviso. Usaba con una mano Nipex y con la otra le daba la Monviso. Bueno, no importa. Vamos a ver lo que es la herramienta en cuestión. Lo que pasa es que ya uno se calienta, uno se termina calentando. Vamos a ver si posicionamos un poquito mejor para que se vean los detalles. Acá tenemos el botón de posicionamiento rápido de la herramienta. Bueno, presionándolo, esto afloja la posición de traba y se desliza. La dureza no la cede de la herramienta. De este lado simplemente nos vamos a encontrar con un flejecito sostenido por un tornillo de muy, muy alto fuste. No sé cómo a determinadas personas se les pudo haber zafado. La verdad que es un tornillo que si ustedes lo sacan se asombrarían, porque prácticamente necesitan una punta tubo pH1 para sacarla. OJ. Después, bueno, acá vamos a ver el flejecito mencionado. Nada, no tengo nada para agregar. El grip es muy confortable. Confeccionada, no sé si se aprecia, en cromo vanadio. Ahí lo van a ver. Es una unidad que, bueno, si son mecánicos, le va a servir perfecto. Si son plomeros, les va a servir perfecto. Lo único que les pido es que si están trabajando en lugares rocosos, en lugares donde haya arena, o quizás por ahí
exceso de viruta, bueno, donde se pueda contaminar la herramienta con determinadas partículas de tierra, límpienle, ay, yo no puedo, porque, ay, límpienle los dientitos de traba, porque si no, se va a malograr, la herramienta se va a malograr, y uno no se puede hacer responsable de la mala pericia de la herramienta. La mordaza tiene la mejor configuración que van a encontrar en el mercado. Esto es así, yo lo he probado en épocas de pandemia, he estado haciendo ensayos de rendimiento sobre una mecha de 150, una mechita que comercializamos, que es algo básico, y me dijeron, Ellen, ¿podés probar la mecha? ¿Podés? Sí, agujereé todo el asfalto de cuadro, o sea, agarré la calle de mi casa. Vieron que la pandemia se podía salir a 100 metros nada más. Bueno, yo estaba con un alargue largo, agujereando cada 50 centímetros con mi mecha, no mi mecha, pero bueno, de mi empresa, que tampoco es mi empresa, pero me siento tan reconfortado trabajando con ellos y con mi equipo de trabajo que me siento como un chico que trabaja en McDonald's y dice nuestros productos. Y me dijeron, Helen, ¿podés hacer, por favor, el ensayo de rendimiento de esta mecha? Para que cuando cese todo este bicho sepamos en dónde estamos parados. Yo sin ningún problema me armé un alargue, le fui poniendo prolongadores y fui perforando en el asfalto. Logré hacer 150 agujeros, esa mecha, esa encastre SHK2453, quedó tirada en las puertas del taller. Ya han visto que yo, de mi laboratorio, de mi galpón, ya han visto que yo desarrollé la mejor toma de contacto con esta unidad que ha aflojado, pero sin pena ni gloria. O sea, la apoyé, imprimí torque en la palanca y se abrió y lo sacó. Estaba reclavado. Bueno, quiero que observen, y esto para vos también, Trani, no te hagas el pelotudo, tengo que tomar un té de vuelta de Tilo porque me exalto cuando veo cosas que uno ya está cansado de decir. Entonces, ¿uno qué hace? Opta por bloquear. Pero ya termino con esto. Ya termino con Durol. Ya termino con la herramienta que estoy probando. Les dejo ¿cómo estoy? Les dejo la devolución de la herramienta y listo. Y me voy a volcar a mostrar Canipex. Listo. Ya está todo arreglado, hubo un malentendido, ya llegó todo junto a lo que tenía que llegar. Tengo una pico del oro para que se den una idea, que esta es chiquita al lado. La puedo poner que la boca la muerda. Lo voy a hacer, porque yo soy así, porque soy un tipo de ética, de códigos. Tenemos, y ya lo digo hasta el cansancio, bueno, en la comunidad ustedes saben que no hay problema. Tenemos un área lisa con su ranurado dentado, bueno. No es lisa, perdón. Ay, ahora tengo que poner ahí el cartelito. Tenemos un área dentada. Después tenemos un área lisa con un vértice muy interesante y prominente. Y después, llamémosle un área dentada con los dientitos hacia un sentido. A ver si lo puedo hacer y que lo vean, porque si no parece que uno... Los dientitos de esta mordaza van en este sentido, así, en este sentido. No sé si se observa ahí, y estas en este sentido, así y así, para darle una buena capacidad de sujeción y mordido. Si son plomeros, van a poder trabajar bien con la herramienta. Si son gasistas, van a poder trabajar bien con la herramienta. Si son mecánicos, van a poder trabajar bien con la herramienta. Observen lo que les quiero decir. Porque yo no sé si ustedes no me entienden, o se burlan de mí, se mofan. Bueno, acá tenemos una llave de caños de 2 pulgadas.
caño, llave para caño de 2 pulgadas. Observen la apertura que tenemos de la pico del oro y la llave para caños. O sea, ¿se entiende lo que les quiero decir? Bueno, tiene una apertura muy superior, muy cómoda. ¿Se puede trabajar con esta herramienta para armar cañerías? Sí, se puede. ¿Se debería? No, pero ante un caso de apuro van a salir del paso. Después, bueno, lo único que les pido, les encargo, que estén limpias las ranuritas, porque si están trabajando en lugares rocosos, de arenilla, lugares donde el mecanismo se puede trabajar y después se malogra la herramienta, que puede ser lo que le pasa a determinadas personas, ¿no? También lo que les pido, que quizás por falta de costumbre con este tipo de herramientas, traten de que el botón no quede intermedio, porque si queda intermedio, no es que ustedes sean mala gente. El problema es que después, miren, ¿ven? ¿Se dan cuenta lo que les digo? ¿Se dan cuenta lo que les digo? Después les zafa. Porque, a ver, esperen, porque yo solo sé hacer las cosas bien, no las cosas mal. Bueno, ¿ven ahí? Bueno, miren, observen, escuchen. ¿Ven? ¿Ven cómo queda entre un punto y otro? Y después dicen que la herramienta no sirve. Pero bueno, vamos a hacer unas pruebitas, unos ensayos acá en la mesa. La morsa, en el banco. ¿Tendría que tener la morsa de caño? Sí, tendría que tener la morsa de caño. Sé que no están acostumbrados a verme en este estado, pero quiero que sepan que uno también es de carne y hueso. Uno también sufre. A uno tampoco le gusta que se ande diciendo y bla, 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 bla. Vamos a poner algo que nunca probé, pero me dijeron que es muy efectivo, porque ahí se nota que la pieza no se marca. No sé si me interpretan, si yo hablo en chino, en japonés. Les estoy mostrando una herramienta que se pueden sentir un semicheto. Tranquilamente se pueden sentir un semicheto. Le vamos a dar presión hasta que se inflame, para que se trabe. No sé si me están entendiendo. Bueno. ¿Qué estoy queriendo mostrar con esto? No estoy queriendo mostrar que obviamente la pico del oro va a tener la capacidad de aflojar la tapita. Pero... ¡Ah, mierda! ¡Qué hijo de puta! Che, pero pará. Pará, No, yo lo tengo que aflojar. ¡Ah! Hijo de... ¡Ay! Es una tapita de gas. ¡Ay! Pero ¿quién...? Ahí lo sabe. Bueno. No, estaba media clavada la tapita, pero producto de el uso, ¿no? Bueno, ahora vamos a mostrar algo que sí está verdaderamente clavado. Esto está desde la época de la pandemia con adhesivo. Esto es una válvula de alivio y un termito que yo tenía, que cambié en una casa, ¿no? Y bueno, reemplazaron todo y nada. Bueno, vamos a ver. ¿Se ve ahí? Porque no estoy en mi galpón. A ver, si yo pudiera hacer que vean cómo apoya en lo plano, es perfecto. Y se los voy a mostrar. Observen cómo apoya en los planos. En los planos apoya perfecto la herramienta. En los planos. Esto no se traduce a las circunferencias. Pero bueno, les va a servir igual, muchachos. Es una herramienta de... ¿Cuánto era? 22 pesos, 23 pesos. Ya viene lo bueno, canal. Ya viene lo bueno. Ahí sí, no me rompan las pelotas, ¿eh? Esto está clavado, pero en serio. Uy. Bueno, vieron cómo es la vida. La vida engaña. A veces uno piensa que lo que está flojo está reapretado y lo que está reapretado está flojo. Pero se logró, se logró. ¿Y por qué estoy usando materiales plásticos? Porque fui a Easy y no encontré caños tan grandes en la mesa de saldo. Y bueno, nada, me traje estas piecitas de amigos, gente que tiene el canal también y nada, usa para mostrar ahí con sus tambores. Fíjense,
posicionan con el botón. Fíjense que quede bien. Que trabe bien, por favor, el botón en la posición que corresponde. En la posición que corresponde, porque si queda entre un escaloncito y otro... A ver, muchachos. Ay, Dios, si yo le pongo onda, Bueno, yo solo sé hacer las cosas bien, no mal. Entonces... Ay, Dios. Bueno, imagínense que quedó en mala posición. Ahí está. Bueno. Ahí está. Ahí está en mala posición, miren. ¿Qué va? Imagínense que está en mala posición. Que quede bien posicionado el botón. Porque después se malogra la herramienta. No sé si se entiende. Ay, Dios. Observen cómo tengo que abrir con esta. ¿Ven hasta dónde abre esta? Bueno, podríamos darle un poquito más de apertura para que los mangos queden más cómodos. ¿Observan? ¿Ven? Va bien, ¿eh? Uy. Esto es producto, no de que se traba porque justo quedó ahí. Esto es producto de que, miren, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de qué lado está la verdad? Ay, Dios. Bueno. ¿Cómo aprieta esto? Si ustedes quisiesen hacer esto mismo con esta, observen que llega de casualidad y no llega tampoco. No llega a apretar. No llega a apretar bien la herramienta. Entonces, tendrían que pasar a una herramienta de estas características. No sé si me explico. Entonces ahí pudieran ya aflojar cómodamente. Esperen porque estas llaves las usábamos en la antigua herrería. Y bueno, ya perdí la maña de dónde trabaja cada... Ahí, ¿ven? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo que les digo? Miren la llave que reemplaza esta unidad. ¿Se ve ahí? Bueno, les agradezco. Gracias por el video. Lo hice un poquito más largo. Ya cumplí con la gente de Durol. Bueno, nada. Quédense en el canal, que ya viene lo bueno. Les mando un saludo. Cuéntenme su experiencia. Cuéntenme si la conocen, si la usaron. Cuéntenme. No estoy diciendo que se aprieta primero una pieza o la otra. Simplemente estoy queriendo probar la picoloro. No me quedé convencido con una prueba que hice. Entonces las voy a hacer con esta. ¿Ven? Se me zafa porque necesitaría usar la morsa de caño. Pero bueno, no sé dónde está, la verdad no sé. Después compré otra. O ya llegará una de la marca. De cualquier marca. ¿Se dan cuenta? Bueno. Está recontra clavado. Yo les avisé que esto lo hice en pandemia. Ahí aflojó. Cortó el sellador fraguante. Hasta pueden bailar mientras trabajan en la obra. ¿Ven? Bueno, gente, los dejo. Saludos. Nos vemos. Cuéntenme su experiencia.